Ya arranca. Entonces, pues vamos a estar hablando de movimientos anormales y lo que engloba. La portada, pues encuentra una postal que no se sabe muy bien quién es su autor, pero básicamente muestra una de las diferentes epidemias de baile que se dieron en la Edad Media, la más registrada, la de 1518, en donde de la nada la gente empezó a bailar y a pesar de que en un inicio dijeron que pues lo mejor que podían hacer era simplemente aceptar su castigo divino, que hacía parte del pecado y pues que simplemente era un castigo de Dios. Eh, y pues se dieron cuenta como que básicamente no paró nunca, se han especificado y se han estudiado bastantes posibles etiologías, pero nunca se ha llegado a ninguna eh, explicación a lo que se ha presentado, pero sí está bastante bien documentado que las personas se morían de bailar. Y pues es como más que todo para ilustrar de lo que vamos a estar hablando en este ciclo y lo que voy a estar hablando en esta charla. También, como dato curioso, estas coreas o estos bailes y todo esto se curaban, por así decirlo, entre comillas, o decían que se cumplan si se hacía una peregrinación a un sitio en específico en donde se adoraba al santo de San Vito, porque la Corea se conoce como el mal de San Vito, porque pues fue un santo que murió básicamente defendiendo su fe y que cuando lo fueron a quemar en una olla hirviendo empezó a bailar. Entonces, pues es conocido como el santo de los bailarines. Entonces, teniendo esto en cuenta y que vamos a estar hablando de movimientos anormales, empieza la primera pregunta, que es un hombre de 53 años con antecedentes de depresión, hipertensión y asma, acude a la clínica por un temblor que comenzó de forma gradual. Suele empeorar con el estrés o la ansiedad y mejora ligeramente con una copa de vino. Su esposa también nota un temblor ocasional en la cabeza, sobre todo al final del día. En la exploración se observa un temblor de acción bilateral que se produce principalmente en las extremidades distales. Además, hay un ligero desequilibrio en la marcha en tándem y una pérdida auditiva leve. No hay evidencia de un componente de reposo en su temblor ni pérdida de destreza o rigidez en las maniobras de activación. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo traje como un videito, pero creo que no va a, o sea, pues no es tal cual como el caso del señor, pero es como para especificar más o menos las características que podría tener ese temblor, siendo pues un hombre de 53 años que presenta temblor principalmente eh, que empezó de forma gradual y empeora con estrés y ansiedad. Eh, Creo que se vio solamente el final del video. Bueno, acá no, es un TikTok, creo que no lo puedo como adelantar. Pero pues se puede ver básicamente que la persona tiene un temblor al momento de querer realizar su actividad y ahí se ve un poco, se ve mucho más claro. Entonces, teniendo esto en cuenta, la pregunta es, ¿cuál de los siguientes se considera el mejor agente de primera línea para tratar a este paciente? Carbidopa, levodopa, clonazepam, propanolol o primidona. Pero, pues antes de poder llegar a tomar la decisión de cómo se va a tratar a este paciente, tenemos que responder la pregunta. Es un hombre de 53 años con temblor. ¿Cuáles son los diferenciales que podríamos tener? Pues que se pueden presentar teniendo en cuenta el cuadro, pues a pesar de que hay muchos distractores o como pistas o sí, pistas dentro de la pregunta de la presentación del caso clínico, en qué podemos pensar en un hombre de 53 años que presenta temblor. No sé si alguien quiera participar con diagnósticos o diferenciales. Muy bien. Parkinson, dice Laura Daniela. Muy buen diferencial. ¿Alguien más? Temblor esencial. Sí. ¿Algún otro que llame la atención o que se les pueda ocurrir? Ok, bueno, sí, básicamente esos dos son como los más importantes que ocurren, sin embargo, pues ya vamos a ver qué otras cosas pueden ser que puedan ser un poco más raras, pero teniendo en cuenta como temblor por fármacos, eso no se especifican los antecedentes que fármacos o que otros diagnósticos esté teniendo el señor, entonces también hay que tenerlo presente. Entonces, lo que sí tenemos claro es que presenta un temblor, que temblor por definición tiene que cumplir las tres características, estas tres características, que es que sea involuntario, que sea rítmico y que sea oscilatorio, es decir, que los movimientos se repitan con cierta frecuencia y pues que sea oscilatorio, es decir, que tenga una frecuencia, valga la redundancia. Y se van a clasificar o se van a distribuir o se van a... sí, se van a clasificar de acuerdo a tanto a su distribución anatómica, donde puede afectar tanto miembros superiores como miembros inferiores, cara, cabeza, en diferentes partes de la cara, la posición en la que se presentan,
ya sea en reposo o queriendo hacer una maniobra, la frecuencia que presenten, que pues es básicamente como qué tan rápido se repiten estos movimientos, la amplitud de los movimientos y pues ya hablando un poco, hilando un poco más fino, tanto las etiologías como las condiciones de activación, que es cuando hablamos del temblor en reposo, temblor en intención y tensión y temblor de intención y temblor isométrico, que pues es cuando se ejerce, cuando se aumenta el tono en una posición isométrica. Entonces, esta tablita pues es básicamente como para tener una idea de la cantidad de diagnósticos que podemos tener hablando solamente de temblor, que pues es un paciente que algunos de estos se podrían aplicar en nuestro paciente que teníamos hace un momento, y lo mencionamos como el temblor esencial, el temblor de la enfermedad de Parkinson, el temblor fisiológico exacerbado, que es básicamente el temblor que tenemos todos, pero que puede aumentar por consumo de cafeína o sustancias, o consumo de cafeína, sustancias psicoactivas o estresantes psicoemocionales, el temblor distónico, el temblor asociado a las tareas, el temblor funcional, que pues tiene su componente psicogénico, temblor de Holmes, el temblor inducido por medicamentos, el temblor cerebral, el temblor ortostático, las mioarritmias, la enfermedad de Wilson, las ataxias del síndrome de X frágil y pues también el hipertiroidismo. Entonces, pues son bastantes las opciones que podríamos tener, sin embargo, pues hablando semiológicamente de lo que presenta el paciente, nos queda un poco más claro de por qué podría ser uno de los diagnósticos que ya mencionamos previamente. Entonces, el primer diferencial, pues, es la enfermedad de Parkinson. A pesar de que tiene 53 años, pues podríamos estar hablando de un primer inicio de la enfermedad y a pesar de que un inicio temprano de la enfermedad y a pesar de que el paciente no presenta otros síntomas o, bueno, como hallmarks, como características del Parkinson, el temblor puede ser uno de los principales, de las primeras manifestaciones. Entonces, pues la enfermedad de Parkinson es un desorden del movimiento neurodegenerativo que se caracteriza por bradicinesia, que eso es como una concepción errónea a la que uno entra por la cultura general, que es básicamente que lo único que caracteriza al Parkinson es el temblor, cuando pues en realidad lo más importante, lo que define esa condición, pues es la bradicinesia. Y se da por la pérdida de células, uy, me quedó súper mal escrito, pero son la pérdida de células productoras de dopamina en la sustancia negra, principalmente la sustancia negra compacta. Y lo que va a ser más importante en este caso es el temblor en reposo, que esto es muy característico de la enfermedad de Parkinson, es que el temblor se presenta en reposo, cuando no se está buscando el movimiento. Y el tipo de temblor que se presenta se describe como pill rolling, en donde tanto el dedo índice como el pulgar presentan como un acercamiento y también se tiene como una predisposición a supinar y a pronar la mano, que es básicamente como rotar la mano en el eje del antebrazo. Hipoquinesia y bradicinesia, que pues es básicamente tanto la dificultad para iniciar el movimiento, que sería la hipoquinesia, como el movimiento pues lento, que es la bradicinesia. La rigidez, que se da principalmente por el aumento del tono muscular. La inestabilidad postural, que se evalúa por medio del test de retropulsión y pues si se administra levodopa, pues como el déficit per se es de dopamina, pues va a tener una respuesta, que es básicamente como test farmacológicos o test terapéuticos que se realizan. Los pacientes tienen como una especie de congelamiento al momento de iniciar los movimientos, que es como que los pacientes piensan, bueno, no piensan, como que tienen que generar como un impulso bastante grande para poder iniciar un movimiento. Tienen como esta marcha con pasos cortos, se encorvan hacia adelante, tienen hipomimia, la rigidez se puede evaluar por medio de la evaluación de la muñeca, que es donde se tiene como el test de rueda dentada, que es básicamente que uno al intentar mover la mano pues presenta al intentar como girar la muñeca, se presenta rigidez y esa rigidez se siente como si fuera por pequeñas porciones de la rueda dentada, por así decirlo. Y la frecuencia tiende a ser alrededor de 3 a 5, 4 a 6, generalmente es menor a 6 y puede ir, sí, generalmente es menor a 6. Tienen riesgo de caída precisamente por la inestabilidad postural y pues se mueven bastante lento. Es como lo que termina siendo característico de este síndrome. Y aquí hay un video del síndrome el signo de la retropulsión, que es básicamente, se le informa al paciente, se le dice qué es lo que va a hacer, se busca que sea la manera más adecuada, segura y pues que el paciente entienda qué está ocurriendo. Y
suavemente el paciente hacia atrás y una persona que no presente esta condición podría no verse afectada por este movimiento, pero si se dan más de 2 pasos, esto significa, o bueno, se traduce como inestabilidad postural y se relaciona principalmente a pues enfermedad de Parkinson. El segundo diferencial, ¿alguna pregunta sobre Parkinson? ¿Algo que complementar? ¿Algo que quieran decir? O podemos pasar al segundo diferencial, en donde hablamos más que todo de temblor esencial, en donde hay una presencia de temblor que empieza levemente, es progresivo y tiene una alta carga familiar. Es decir, pues si se presenta familiarmente en un padre o una abuela, pues es probable que su descendencia también presente el trastorno, o es muy importante en el momento del diagnóstico que tenga carga familiar, que algún familiar lo tenga. La progresión es lenta e insidiosa, pueden aparecer incluso en la juventud, pero ser confundidos como temblores fisiológicos o temblores que no afectan la calidad de vida y eventualmente pues avanzar hasta ser factores discapacitantes para las personas. El temblor se presenta de acción y postural, es decir, el temblor no suele aparecer en reposo, eso es más característico de la enfermedad de Parkinson, mejora con consumo del alcohol. No hay presencia de otros signos de otras enfermedades o presencia de otros movimientos anormales, como pueden ser coreas o balismos o otros movimientos anormales. Y lo que les mencionaba puede estar relacionado con historia familiar de temblor. La fisiopatología está entendida más que todo a partir de las intervenciones quirúrgicas que se han realizado. Se ha podido mapear bastante bien cuáles son las vías que interactúan entre ellas. Pero pues básicamente lo que más se entiende pues es una sobreactivación de todo el eje que regula movimiento. Entonces incluye tanto la corteza como el puente, como el cerebelo, como el tálamo y los núcleos basales, como de nuevo la corteza. Entonces pues es básicamente entender que es una desregulación de las vías o de las asas que regulan el movimiento tanto a nivel central como a nivel periférico. Entonces, de repaso, ya habiendo mencionado esto, no sé si alguien me pueda mencionar, hablando de frecuencia, cuál está relacionado de 3 a 5 Hz y cuál es un poco mayor, de 4 a 8, incluso 8 a 12 Hz, de los que acabamos de mencionar. No sé si alguien quiera participar y con eso llenamos toda la tablita de una vez. ¿Nadie? Realmente no es muy difícil y ahí nos vamos ayudando. Buenas noches. Hola Juanma, ¿cómo estás? Bien, bien. Pues mira, digamos en la de tremor maximalar, yo colocaría en rest, colocaría el temblor esencial. En reposo. Sí, en reposo. En reposo es más característico o sea, el temblor en reposo es más característico en la enfermedad de Parkinson. Y en acción o en postural es más común en el temblor esencial. Tienes toda la razón, ajá. Temblor de acción y postural, entonces sería el temblor esencial, sí. Y ya colocaría la Parkinson. ¿En cuál? En reposo, Parkinson. Sí, tal cual, tal cual. Y pues lo que hablábamos de frecuencia, generalmente la frecuencia de los movimientos del Parkinson es menor que la frecuencia que hay en temblor esencial. Tanto la mandíbula y la lengua se ven más afectadas en enfermedad de Parkinson y las cuerdas vocales y la cabeza se ven más afectadas en el temblor esencial. En el temblor esencial hay un tipo de temblor esencial que afecta principalmente la voz, en donde las personas tienen dificultad para poder mantener reposo o poder hablar sin que se evidencie tanto el, mmm, la presencia del temblor. Y lo que les mencionaba, que mejora con el alcohol, el temblor esencial, y pues el EDOPA, al ser una prueba terapéutica, mejora en la enfermedad de Parkinson. Y pues es más simétrico en el temblor esencial. Tiende a ser simétrico en el temblor esencial. En el Parkinson se presenta más de forma asimétrica.
Listo, entonces acá hay como otras cosas que en las que pudimos haber pensado. Temblor distónico, enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson puede presentarse también como trastorno del movimiento. Los parkinsonismos plus, que pues ahí va a entrar la parálisis supranuclear, la demencia de cuerpos de Levy, la atrofia multisistémica y la demencia corticobasal. La enfermedad de Huntington, que pues se presenta como Corea, pero pues en este caso podría ser una presentación. Lesiones estructurales de ganglios basales, que pues al ser reguladores de todas las vías del movimiento, pues básicamente pueden presentarse ya sean ACVs, tumores, enfermedades de depósito, causas farmacológicas, que también lo habíamos hablado. El ET es Essential Tremor Plus, que es la presencia de temblor esencial, pero con otros síntomas de focalización neurológica, con alteraciones de neurológicas. Que si somos muy estrictos en la presentación del paciente que hablábamos al principio, él tenía como alteraciones un poco de equilibrio y posturales, que era como la dificultad para poder moverse en tándem o caminar en tándem. Entonces, pues se podría decir que el señor tenía un temblor esencial plus o trastornos funcionales, que pues es básicamente con la carga psicogénica que incluyen. Acá lo que les quería mostrar, a ver si la logro hacer, es mostrar un video de una paciente con temblor esencial que presenta básicamente lo que ya hemos mencionado varias veces, pero tengo que cambiar. Listo, está cargando. Entonces, es una paciente con temblor esencial, es una mujer de 77 años. Aquí se ve el temblor postural, que es básicamente que la paciente intenta colocar las manos en contra de la gravedad y presenta la presencia del temblor. No es tan marcado. Aquí es con intención, en donde cuando se hace como la oposición del dedo, cuando se coloca el dedo sobre el otro dedo y se regresa a la nariz, presenta la aparición del tumor, del temblor. Acá también van a mostrar como también tiene alteraciones tanto en la cara, en la presencia del temblor en la cara, pero el resto del examen es normal. Y aquí la presencia del temblor en la voz, que es lo que les mencionaba hace un momento. Y esto pues, es básicamente como características que nos hablan principalmente de temblor esencial. Aquí pues en el texto que es la leyenda del video, pues es básicamente que dice que lo ha tenido desde los 25 años, pero que ha ido avanzando con el tiempo y que presenta historia familiar. Entonces, pues confirmando con las frecuencias que habíamos mencionado, más o menos entre 4 a 8, 8 a 12 de frecuencia. Y pues básicamente aquí lo que les mencionaba, que son las diferentes vías que se tienen en cuenta. Ahí ya, ahí sigo presentando. Son las diferentes vías que se tienen estudiadas al momento pues de hablar de temblor esencial, que son las vías tanto córtico, pontina, cerebelo, tálamo, cortical, en donde pues se hace como el loop completo dentro de la vía de regulación del movimiento, pero también se habla del triángulo de Guillain-Mollaret, que pues es básicamente un triángulo que se forma desde el núcleo olivar inferior a el núcleo dentado del cerebelo a el núcleo rojo, que pues también son dentro de todo reguladores del movimiento. Pero pues a pesar de que entendamos cómo se comunican estas vías, que pues es básicamente como la regulación del movimiento, a nivel farmacológico, estas no son las que, a nivel de tratamiento, estas pues se intervienen parcialmente con la presencia de los medicamentos, pero cuando se hace el tratamiento, aquí creo que ya aparece, cuando se hace el tratamiento quirúrgico, se hacen estimulaciones cerebrales profundas principalmente a núcleos talámicos, o pues se puede directamente como realizar una talamotomía, que pues es como dañar, por así decirlo, esa zona en específica del tálamo que promueve o que no está funcionando correctamente en la aparición del temblor. La primera línea de tratamiento es el propanolol y la primidona. Se pueden dar tanto solos como combinados, dependiendo de qué tan resistente sea el temblor al tratamiento, pero se tienen que tener en cuenta contraindicaciones y efectos adversos.
Y la segunda línea es topiramato, alprazolam y toxina butolínica tipo A para pues, los tumores que estén, por ejemplo, asociados a distonías o que sean resistentes al tratamiento. Y cuando ya son refractarios completamente a todo lo que se le puede dar, se empieza a hablar de tratamiento quirúrgico, en donde pues se mencionan las técnicas que ya les había mencionado. Entonces, teniendo en cuenta esto, la respuesta correcta es primidona. Pero no sé si alguien sepa o quiera decir por qué no podría ser propranolol, o alguien había pensado que fuera propranolol y se sorprende que sea primidona. Pues teniendo en cuenta que los dos son medicamentos de primera línea. Ay. ¿No? Ok. Pues básicamente... Es verdad. Dime, te coloco el caso, aquí está. Sí, por fin. Lo que les mencionaba hace un momento es que, o sea, como que los dos medicamentos se pueden utilizar como primera línea. Hay una predisposición como por el propranolol, uno pues como que es más normal ver a los pacientes como que tengan propranolol al momento de presentar temblor esencial y eso suele ayudar bastante. Pero en ese paciente no se puede usar propranolol. ¿Por qué? De pronto porque tiene asma. Sí, y porque tiene depresión. Al tener depresión y al tener asma, la depresión disminuye sí, tal cual, el propranolol le va a disminuir el estado de ánimo, principalmente. El beta bloqueador, pues, se asocia a disminución de como las ganas de vivir. Y el asma puede generar broncoespasmo, y al generar broncoespasmo, pues puede generar una urgencia no necesaria al momento de utilizar el propranolol. Y si el propranolol, al ser no selectivo, un beta bloqueador no selectivo, no se puede utilizar en pacientes que sean asmáticos. Muy bien. Listo. No sé si hay alguna pregunta respecto a esta pregunta. Podemos pasar a la siguiente. Listo. La siguiente es un niño de 12 años que presenta incapacidad para permanecer sentado. En la exploración presenta movimientos coreiformes más pronunciados en la extremidad superior izquierda que en la derecha. Por lo demás, el examen neurológico es normal. Su madre afirma que estos movimientos comenzaron gradualmente hace unos 3 meses. Además, durante los últimos 2 meses se ha vuelto cada vez más irritable, hiperactivo y obsesionado con asegurarse de que los cordones de sus zapatos estén doblemente atados. Su historial médico no presenta nada destacable, salvo un dolor de garganta hace aproximadamente 4 meses. No hay antecedentes familiares de características neurológicas o psicológicas. Había traído un video, pero creo que no vamos a poder verlo, o completo al menos, porque no... A ver acá. Básicamente el niño presenta los movimientos coriformes, en donde pues al ser una corea no presentan ningún tipo, no son predecibles, por así decirlo, no presentan ningún patrón en específico, simplemente el niño presenta los movimientos anormales. No es tal cual el caso clínico, pero pues es básicamente un ejemplo que presenta lo que podría entenderse como un movimiento coriforme. Y pues teniendo en cuenta esto, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones está indicada para este paciente? Con lo que somos poquitos, no creo que valga mucho la pena hacer encuesta. No sé si alguien quiera dar algún diagnóstico desde un principio, quiera proponer algo, alguna idea que se le ocurra de qué diagnóstico puede ser y teniendo en cuenta el diagnóstico, pues que pueda asociarlo a alguna respuesta. Corea de Sydenham. Ok. Sí, gran opción. Pero bueno. Sí, básicamente estamos hablando de algo que podría suponerse como una Corea de Sydenham. Me quedo. Pero pues básicamente cuando hablamos de Corea de Sydenham hablamos de... a ver si me sale bien este. Estamos hablando de
manifestaciones de fiebre reumática aguda, dentro de las cuales son las más tardías en este tipo de manifestaciones. Acá pues se puede ver el niño con corea de Sydenham, es un video acá de New England, y también presenta movimientos coriformes, irregulares, tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores y el cuello. Y acá también se puede ver al caminar la presencia de los movimientos anormales del niño. También pues y alteran la marcha. Pero pues esto lo que quiere decir básicamente es que en los niños principalmente, afecta principalmente a los niños entre 5 y 15 años. Los niños menores de 5 años no se ven muy afectados por la corea de Sydenham. Se da posterior a una infección por estreptococo del grupo A o Streptococcus pyogenes. Este principalmente, o su manifestación principal, pues es una faringitis que pues posteriormente con la producción de anticuerpos hacen mimetismo molecular, y al hacer mimetismo molecular atacan diferentes tejidos del cuerpo. Y al atacar diferentes tejidos del cuerpo van a tener diferentes manifestaciones clínicas, siendo la primera la artritis migratoria, que se genera en las primeras 3 semanas posterior a la exposición o a la infección por Streptococcus pyogenes. Son artritis que se presentan tanto en pequeñas como en grandes articulaciones, pero su característica es que van a ser migratorias, es decir, un día me puede doler la mano, al día siguiente me duele el hombro, al día siguiente me duelen las rodillas. Posteriormente se pueden tener las carditis, que pues ese sí es un espectro un poco más variado, en donde puede estar presente desde las primeras semanas hasta meses posterior al cuadro, con la consecuencia a largo plazo de tener pues una estenosis mitral, que en nuestro medio termina siendo hasta común. Y pues la que nos interesa en este momento pues es la corea de Sydenham, en donde a 1 a 6 meses posterior a la exposición del estreptógenes se presentan los movimientos anormales. Lo que ocurre es que estos anticuerpos que se generan contra el estreptógenes terminan atacando los antígenos que se expresan principalmente en las neuronas que se encuentran en los núcleos basales. Al afectar los núcleos basales, pues afectan los centros reguladores del movimiento, y al afectar estos cuerpos neuronales, pues van a terminar generando la corea. Esta suele responder espontáneamente, sin embargo, pues va a ser importante que se haga un tratamiento tanto etiológico como sintomático. Y el que es un poco menos específico de tiempo es el eritema marginatum y los nódulos subcutáneos, que pues también son un poco clásicos de la fiebre reumática aguda, que se asocian principalmente con la carditis, y pues con lo que la carditis es variable, pues el eritema marginatum también es variable. Pero pues son estas lesiones que pueden parecer algo en diana, pero pues en el borde presentan un eritema un poco más marcado, son placas eritematosas. Y cuando estamos hablando de cómo se va a tratar, lo primero o la primera línea que se tiene que realizar es el tratamiento antibiótico y la profilaxis para que no recurra. Aquí hay un metaanálisis del JAMA en donde básicamente los tratamientos que se asocian con una corea corta y que no tenga una recaída son básicamente el tratamiento con antibióticos, el tratamiento con corticosteroides y el tratamiento con valproato. Esto pues básicamente se asocia a que se haga lo que les mencionaba, el tratamiento de antibiótico, que pues es para eliminar el estreptógenes y disminuir la carga de anticuerpos que se generan, el tratamiento con corticosteroides en los casos que sean moderados graves para hacer una inmunomodulación, porque pues dentro de todo la generación de anticuerpos y el depósito de acción cruzada que afecta a las células y tratamiento sintomático con valproato carbamazepina, buscando la disminución de la amplitud de los movimientos y buscando que pues no haya presencia que disminuya la carga de los movimientos. En casos que sean refractarios absolutamente todos, se puede utilizar inmunoglobulina intravenosa o plasmaféresis, y pues en presencia de recaídas que pues se asocian principalmente a una infección activa o una infección recurrente, pues reevaluar, administrar los antibióticos y considerar la presencia de inmunomodulación por la presencia de los corticosteroides. Por lo tanto, la respuesta correcta, si estamos hablando de que la primera línea es buscar la modulación de la enfermedad buscando el tratamiento antibiótico, pues la respuesta correcta o cómo se trata es la penicilina G, que pues es básicamente igual que como se trata la faringitis por estreptógenes en este caso.
No sé si queda alguna pregunta. Consejería genética era pues en el caso de que se pudiera hablar de una presentación temprana de la enfermedad de Huntington, que pues también se presenta como una corea, pero el cuadro clínico y las manifestaciones que presenta este paciente se están recortando. Ay. ¿Se están recortando o vamos bien? No sé, ¿hasta dónde me escucharon? Pues sí, se te está entrecortando un poquito, pero pues en general se te entiende. Y ya se escucha bien, pues. Ok, perdón. Es que ya estoy en mi pueblo, aquí el wifi no es tan bueno. ¿Se entendió todo lo de penicilina G? ¿Y de tratamiento? Ok, Sí. perfecto. Entonces, ya con eso podemos... Ah, bueno, la consejería genética pensando en una posible enfermedad de Huntington, sin embargo, pues la presentación de los síntomas, la edad de presentación, el cuadro clínico no es tan característico en específico y pues no fue tan progresivo como para pensarlo. Bueno, sí fue progresivo, pero pues no cuadra clínicamente realmente. Terapia de reversión de hábitos con medicamentos estimulantes, pensando en que pueda tener un componente psicogénico y la carbidopa levodopa, pensando en que pueda estar relacionado de alguna manera con regulación de vías dopaminérgicas. Esta es la tercera pregunta. Sobre el parkinsonismo inducido por medicamentos, que pues fue algo que pudimos haber visto en la primera pregunta, es falso que suele comenzar de manera asimétrica y progresiva con síntomas que persisten o incluso empeoran con el tiempo. Si los síntomas no mejoran con la suspensión del medicamento, podría considerarse una enfermedad de Parkinson previa no diagnosticada. Se explica por bloqueo de receptores D2 dopaminérgicos con reducción de la transmisión dopaminérgica del estriado, lo que genera inhibición de la vía directa. No solo los antipsicóticos típicos y atípicos pueden producirlo, también algunos antibióticos, antihipertensivos y fármacos anticrisis están relacionados. No sé si alguien quiera participar o en esta si hacemos encuesta o... Ay, no, no, ya. Hacer una mini encuesta. Y ya les coloco la pregunta, ¿no? O creo que puedo. Ya, mientras hago la encuesta. Listo, creo que ya la pueden ver. Sí. Está activa la encuesta. Básicamente, pues preguntamos sobre parkinsonismo inducido por medicamentos. Para los que no sé, creo que hay personas básicas. Los antipsicóticos generalmente actúan por medio del bloqueo de receptores D2. Y pues es como lo que se tiene pensado. Va ganando la C. No sé si alguien quiera decir por qué considera que es la C, o alguien de la B podría decir por qué considera que es la B. Bueno, pues básicamente si estamos hablando de parkinsonismo inducido por medicamentos, si hablamos de pues, parkinsonismo, estamos hablando de un bloqueo de la acción de la dopamina o un bloqueo de los receptores que se activan gracias a la dopamina. En las vías de los medicamentos antipsicóticos, principalmente, que pueden ser típicos o atípicos, estos bloquean los receptores D2. Es decir, pueden inducir parkinsonismo por bloqueo de los receptores D2. Es como el punto del que partimos. Pero los receptores D2 están involucrados en estas vías que vemos acá,
que yo pues personalmente siento que uno las mira muchas veces cuando está estudiando neuro o cuando está rotando o cuando cualquier cosa, pero siempre terminan siendo muy confusas, siempre terminan siendo bastante difíciles, o sea, como que uno siempre se queda con que la vía directa promueve el movimiento y la vía indirecta inhibe el movimiento, porque pues es bastante confuso, son muchos núcleos, hay algunos que se llaman muy parecidos, entonces pues como que dentro del ejercicio pedagógico queriendo que todos entendamos esto para poder responder la pregunta, pues hice como una, hice como una analogía para que pues se pueda entender. Partiendo básicamente en una galaxia muy muy lejana, hace mucho tiempo, la princesa Leia, siendo esta la corteza cerebral, se encuentra atrapada. La corteza cerebral se quiere mover y la corteza cerebral tiene que poder hacer muchas cosas para poder escapar. La corteza cerebral quiere escapar, básicamente, siendo esta la princesa Leia. Está atrapada en la estrella de la muerte. Entonces, al estar atrapada, tiene que llamar a alguno de sus aliados. ¿Y a qué aliados va a llamar? Va a llamar a Chewbacca y a Han Solo, que como son dos, van a ser el putamen y el caudado. Es decir, van a conformar nuestro estriado. Sin embargo, también en la estrella de la muerte se va a encontrar, y la princesa Leia se va a comunicar en la vía directa, esta es la vía directa, hagamos de cuenta que esta es la primera película, por medio del walkie-talkie o receptor D1. Los receptores D1 son los que se van a comunicar o van a ser importantes en la vía directa como tal. Y también, no solamente la corteza quiere escapar, también quiere escapar citripio. Citripio va a ser la sustancia negra compacta. Y la sustancia negra compacta y la corteza van a hablar o se van a comunicar por medio de los receptores D1 o el walkie-talkie D1 con el estriado, que pues va a ser Chewbacca y Han Solo. Entonces, como tanto Citripio y la princesa Leia quieren escapar, se comunican con el estriado. El estriado tiene una misión importante que es recuperar el halcón milenario, pero para eso tiene que derrotar a Darth Vader. Darth Vader va a ser el globo pálido interno y la sustancia negra reticulata. Entonces, lo que quiero comunicar con esto es que tanto la corteza como la sustancia negra compacta estimulan el estriado y el estriado va a inhibir la sustancia, el globo pálido interno y la sustancia negra reticulata, porque la sustancia negra reticulata y el globo pálido interno van a inhibir el halcón milenario o van a inhibir o buscan destruir el tálamo. No buscan destruir, buscan inhibir el tálamo, el halcón milenario. Y el halcón milenario es muy importante, o el tálamo es muy importante, porque el tálamo es el que le permite a la princesa Leia o a la corteza escapar. Es decir, es la que le permite moverse, es la que permite el movimiento. Entonces, como para resumir esto, si quieren, tómenlo en la captura. O sea, hacer esto fue el ejercicio más pedagógico y más claro del mundo. O sea, quedó como bastante bien como colocado. Entonces, la corteza y la sustancia negra compacta van a querer escapar. Por lo tanto, se comunican con el estriado, siendo el putamen y el caudado por los receptores D1, los cuales atacan o buscan acabar con el globo pálido interno y la sustancia negra reticulata, que es Darth Vader, pero Darth Vader a su vez quiere atacar el halcón milenario, que es el tálamo, y el tálamo es el que le permite escapar a la princesa Leia, que es básicamente lo que vemos en este diagrama o en este esquema, que pues es básicamente la corteza y la sustancia negra compacta estimulando los receptores D1 en el estriado, que a su vez inhiben el globo pálido interno de la sustancia negra reticulata y que inhiben al tálamo, y el tálamo permite la activación de la corteza. O, más chévere, lo que les acabo de mencionar en básicamente esta diapositiva, no sé. Pero no todo es color de rosa, y también en la vía indirecta el Imperio contraataca, volvieron a capturar a la princesa Leia. Y en esta nueva edición pasó algo mucho peor, y es que Citripio fue reprogramado y ahora es malo. Citripio, si lo recuerdan hace un momento, es el globo pálido, es la sustancia negra compacta. Y en este caso, hablando del walkie-talkie D2 o los receptores D2, nuestro estriado, que lo mencionamos hace un momento, va a ser activado por la corteza, pero inhibido por la sustancia negra compacta, que en este caso es Citripio siendo un traicionero. Y lo que va a ocurrir en este caso es que el estriado quiere activar el movimiento, el estriado quiere salvar a la princesa Leia, pero se encuentra con que R2D2 está peleando contra el núcleo talámico, que son los clones.
Entonces, para entenderlo un poco más fácil, los clones hacen parte del imperio y son los que se encargan de avisarle a Darth Vader que la princesa Leia quiere escapar. Pero en este caso, queriendo escapar, Darth Vader y Chewbacca, que es el estriado, se dan cuenta que el globo pálido externo está intentando luchar contra el núcleo subtalámico, pero no lo logra. Y en este caso, el núcleo subtalámico logra avisarle a Darth Vader que la princesa Leia quiere escapar. Y como logran avisarle a Darth Vader que la princesa Leia quiere escapar, que Darth Vader sigue siendo el globo pálido interno y la sustancia negra reticulata, pues van a destruir el halcón milenario, en este caso van a inhibir el tálamo. Y si inhiben el tálamo, la princesa Leia no puede escapar. Por lo tanto, la presencia o el hecho de que el núcleo subtalámico no logre ser derrotado ni por R2-D2 ni por el estriado, es decir, Chewbacca y Han Solo, no logran que se active el tálamo, y el tálamo inhibido hace que la princesa Leia no pueda escapar, es decir, que no haya movimiento. Es básicamente el resumen de lo que les quería contar respecto a las vías del movimiento, siendo la vía directa la que facilita el movimiento, la que permite que la princesa Leia pueda escapar, y la vía indirecta la que inhibe el movimiento, es decir, la que termina en una inhibición del tálamo por parte del globo pálido interno y la sustancia negra reticulata, que pues en esta analogía es Darth Vader. ¿Sí quedó claro? ¿Hay alguna pregunta? Porque sí entiendo que es bastante difícil de entender, incluso con mi analogía está difícil, pero pues nada, espero como que al menos así sea un poco más digerible, y que quede claro básicamente que los reguladores principales son el tálamo y la sustancia negra reticulata y el globo pálido interno. Es decir, sí, los protagonistas de esta historia son Leia, Darth Vader y el halcón milenario, para que les quede mucho más claro. Y los intermediarios que se encuentran en la mitad o que pues se inhiben los unos a los otros, pues son los que mencionamos hace un momento. Y nada, espero que les haya quedado claro. Y aquí pues son los medicamentos que van a estar relacionados con esto. Es una lista bastante larga, es más que todo como para que los tengamos presentes. Los neurolépticos antipsicóticos pues son inhibidores de los receptores D2, es decir, de la vía indirecta. Entonces al inhibir la vía indirecta van a promover el movimiento. Y están regulados por los D2. Y pues la promoción de ese movimiento en este caso en específico es lo que genera la... perdón. La inhibición de la vía indirecta, sí, promueve el movimiento. Y pues están acá los movimientos, los neurolépticos antipsicóticos, típicos y atípicos. Y también, esto es con la última opción de respuesta, no solamente los antipsicóticos generan parkinsonismos, también se habla de antibióticos, de antiarrítmicos, de antidepresivos, de anticonvulsivantes, de anticrisis, de antihipertensivos y de otros grupos farmacológicos que no necesariamente hacen parte de los antipsicóticos. Y pues teniendo esto en cuenta, la respuesta correcta es la C, porque los receptores D2 van a generar inhibición de la vía indirecta. O sea, inhibir los receptores D2 genera una inhibición de la vía indirecta, porque es básicamente acabar con Chewbacca y con Han Solo, que en este caso es nuestro estriado con el walkie-talkie D2. Sí, pues suele empezar como el parkinsonismo idiopático, que pues es de manera simétrica y progresiva, que los síntomas persisten e incluso empeoran con el tiempo. Se puede pensar en un parkinsonismo de base si no se mejora al retirar el medicamento, sobre todo si el medicamento que puede estar, bueno, que se sospecha que genera el parkinsonismo no es un antipsicótico. Y pues lo que les mencionaba de que cualquier medicamento que se encontrara en la lista anterior puede generar parkinsonismo. La pregunta 4, estas últimas dos las repasamos rápidamente. ¿Cuál de las siguientes opciones se correlaciona más estrechamente con la edad de aparición en los síntomas de enfermedad de Huntington? A, longitud de repetición de tripletes, par de bases específico afectado por una mutación puntual individual, sexo del progenitor afectado, edad de los progenitores en el momento de la aparición de los síntomas. Partimos pues desde la base de que la enfermedad de Huntington pues es una enfermedad genética en donde se afecta una proteína por la aparición de tripletas. Pero la pregunta como tal es, si yo tengo un paciente que le aparecen síntomas de Huntington o Corea de manera temprana, dice 25, 20 años, ¿por qué podría estar relacionado de este caso? ¿O por qué se explica esto? Voy a hacer una encuesta.
ya la acabo de colocar. Listo. Pues básicamente, si estamos hablando de la enfermedad de Huntington, hablamos de... es un desorden hiperkinético, se puede hablar de enfermedad de Huntington o Corea de Huntington, en donde pues se tiene un desorden progresivo, en donde pues los síntomas van progresando a lo largo del tiempo y pueden ser no solamente pues motores, pero también con presencia de alteraciones psiquiátricas y neurocognitivas. Es un trastorno genético con un patrón de herencia autosómica dominante, es decir, el 50% de la descendencia de una persona con la enfermedad va a presentar la condición. Se caracteriza por una corea progresiva, lo que les mencionaba, la presencia de síntomas neuropsiquiátricos, que pues es básicamente depresión, irritabilidad, alteraciones del estado del ánimo, alteraciones del afecto, alteraciones pueden llegar a presentar manía también. Y pues se caracteriza principalmente por apoptosis neuronal en los ganglios basales. En especial se habla de la atrofia del caudado, es lo que se evidencia en la foto de patología de la izquierda, lo pueden ver, que pues es básicamente a la izquierda es un cerebro normal que tiene la presencia del estriado completo, que es el caudado y el putamen, y al revés, a la derecha pueden ver el caudado y el putamen, y a la izquierda pues no se ve la presencia del caudado, se ve atrófico y también se ve la dilatación del ventrículo lateral. La presencia de la historia familiar, que pues al tener un patrón de herencia autosómico dominante, pues la carga genética es bastante grande, y lo que caracteriza en específico a este síndrome pues es el número anormal de tripletes CAG, que codifica para la glutamina. Es el triplete que codifica para glutamina como aminoácido. En la presencia de un gen que queda en el cromosoma 4, que es el HTT, o huntingtina, o también creo que aparece como HD de Huntington Disease, y se presenta o tiene una penetrancia completa, es decir, sí o sí se va a presentar cuando está más de 40 veces. Puede que se presenten manifestaciones clínicas cuando está en 35 a 37, 37 a 40, pero la presentación clásica o típica con la presencia de los síntomas, tanto motores como neuropsiquiátricos, se da cuando hay más de 40 presentaciones o repeticiones de la tripleta. Pues básicamente, como para recordarlo, uno piensa como que el Huntington la caga y ya con eso como que nunca se le olvida a uno. Yo me aprendí eso en tercer semestre y ya no se me olvida. Pues lo que ocurre, o las diferentes manifestaciones que tiene, se dan dependiendo de la cantidad de repeticiones que tiene la cantidad de repeticiones que hay en el gen. Esto se da principalmente porque la glutamina hace que se activen mecanismos. La huntingtina como tal no se entiende muy bien cuál es su mecanismo en específico en el que promueve la supervivencia celular, porque se ha visto relacionada tanto en maduración y migración neuronal, como en la estabilidad de la neurona y procesos de autofagia, como en transporte de vesículas y de solutos en el citoplasma, pero no se entiende muy bien cómo termina generando o promoviendo la supervivencia celular, pero pues sí se entiende muy bien qué ocurre cuando pues se rompe, porque pues se entiende en la enfermedad. Al aumentar la glutamina, aumenta la cantidad de proteína mal plegada o proteína dañada. Eso hace que se activen todos los mecanismos de ubiquitinización
y acumulación de agregados tóxicos que van al núcleo, que van a diferentes citoplasmas, que van a diferentes organelos, y eso en general termina generando una cascada de estrés fisiológico, una cascada de estrés citológico que lleva básicamente a la muerte de la célula. Pueden haber anormalidades neuronales como anormalidades no neuronales, principalmente afecta a las células del sistema nervioso, en donde pues por mecanismos poco entendidos genera depresión, puede generar atrofia cerebral global, que son los cambios degenerativos más tardíos de la enfermedad, en donde pues puede generar cambios en la personalidad, demencia, irritabilidad, apatía, o en general pues las manifestaciones neurocognitivas que se presentan en los estadios tardíos de las enfermedades neurodegenerativas. Y en un inicio pueden presentar la hiperquinesia relacionada con la pérdida de la regulación que tienen los núcleos internos, los ganglios basales, núcleos basales, perdón. Entonces eso genera hiperquinesia, pero cuando se destruyen completamente y cuando ya hay una alteración tanto cortical o pues en general hay destrucción neuronal a gran escala, pues eso sí genera ya pasamos a la etapa de hipoquinesia o rigidez. Y no solamente altera el sistema nervioso, sino que también pues, puede afectar tanto atrofia muscular como llegar a generar falla cardíaca de componente sistólico. Y, bueno, esta es la parte que no había mencionado, al tener un patrón de herencia autosómico dominante, aumenta con cada generación el número de tripletas que se van heredando, por así decirlo, y eventualmente cada vez se va presentando la enfermedad de una manera más temprana, porque pues la carga genética porque la carga traslacional, por así decirlo, pues en el paso de gen a ARN a proteína, termina siendo más estresante y termina siendo mayor para la persona que tiene más tripletas, y pues eso hace que haya más tóxicos y haya más proteína mal plegada en el citoplasma, y pues hace que la apoptosis de las células termine siendo en una mayor escala. Entonces eso lleva a que la enfermedad se presente de una manera más temprana. Por eso la respuesta correcta es la longitud de repetición de tripletes. El sexo no tiene nada que ver en el momento de patrón de herencia, pues está en el cromosoma 4, no tiene como un patrón pues que se pueda pensar en algo más. El par de bases específico afectado por una mutación puntual individual, no estamos hablando de mutaciones en específicos, que si missense, que si nonsense, que si hubo un cambio de un nucleótido, nada de eso, estamos hablando de la repetición de los tripletes, y la de los progenitores en el momento de la aparición de los síntomas, pues eso no tiene mucho que ver, no, realmente no, pues porque da igual si la persona esté pues más avanzada en vida, no, lo importante es que tantas tripletas se tengan en el momento del diagnóstico. Y esta es la última pregunta, también como para repasar rápido diferentes mecanismos farmacológicos de medicamentos que uno escucha, pero a veces como que se le olvida cómo funcionan, que pues es la tetrabenazina, que es la que se utiliza principalmente en el tratamiento de la enfermedad de Huntington. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este fármaco? Ya voy a ir un poco más rápido, pensando en que algunos querrán ver el partido. A es inhibidor del transportador de monoamina 2 vesicular, B es inhibidor de la monoaminooxidasa B, C antagonista del receptor GABA A y D antagonista de receptores D2 dopaminérgicos y serotoninérgicos. Todos aquí básicamente son medicamentos que existen, sin embargo, pues ¿cuál es el mecanismo de acción de la tetrabenazina? Entonces, el mecanismo de acción de la tetrabenazina es la inhibición de BMAT2, que pues es el transportador de monoamina 2 vesicular. ¿Qué es lo que hace esta proteína? Esta proteína lo que se encarga es que en la sinapsis hay liberación de dopamina para la comunicación neuronal, pero hay un transportador de dopamina que se encarga de reenviar esa dopamina de nuevo a la neurona o a la terminal sináptica, y la BMAT2 lo que hace es que vuelve a empacar en las vesículas, por así decirlo, la dopamina. En el momento en el que se inhibe o no se permite que se empaque la dopamina en las vesículas, pues esa dopamina se queda en el citoplasma y no puede ser eliminada, no puede ser secretada, perdón. Entonces, al no ser secretada, entran en acción las monoaminoxidasas o las MAO, que pues lo que se van a encargar, las MAO, que se van a encargar de inhibir esta dopamina, de degradar esta dopamina, es decir, en total se pierde la presencia de la dopamina. Lo que esto hace en general es que disminuye el input de las neuronas excitatorio o de comunicación entre las diferentes estructuras que regulan el control del movimiento,
y hace que disminuya en general los movimientos hiperkinéticos. Hay una reducción de la neurotransmisión de las monoaminas. Porque no solamente hablamos de dopamina, sino también pues al hablar de monoaminas se incluye la serotonina y la norepinefrina. Entonces pues disminuye el input de estos neurotransmisores y al disminuir el input de estos neurotransmisores se regula, por así decirlo, la acción hiperkinética que tiene la enfermedad de Huntington. No solamente se utiliza en la enfermedad de Huntington, también se puede, bueno, esto se puede ver un poco mejor, que pues es básicamente que en esta parte se ve la parte fisiológica en donde el transportador de dopamina recapta la dopamina, la vuelve a meter a la vesícula y permite la liberación, pero acá cuando se tiene el inhibidor del BMAT, que pues sería la tetrabenazina, toda esta dopamina se va a degradarse por medio del MAO. Y acá pues están como los ejemplos de los diferentes grupos farmacológicos que habíamos hablado, que pues son los inhibidores de BMAT, que se encuentra la tetrabenazina, la deutetrabenazina y la valbenazina, disminuyen la cantidad de dopamina que se encuentran y se utilizan en corea y discinesias. Los inhibidores del MAO, si el MAO es el que se encarga de degradar la dopamina, pues van a aumentar la presencia de dopamina, que son el mecanismo de acción de la seleguilina, la rasaguilina y la safinamida que se utilizan en Parkinson, pues porque en Parkinson el déficit como tal es de dopamina. Los antagonistas de 2, que son los antipsicóticos, que es el haloperidol y la metoclopramida. La metoclopramida se utiliza como antiemético porque, pues, como sabemos, hay vías que activan el vómito regulados por estos receptores. Entonces buscan disminuir el input de dopamina en estos. Los antagonistas antiserotoninérgicos, que pueden ser antipsicóticos atípicos o antieméticos, también dependiendo de qué tan selectivos sean, dependiendo del tipo de receptor de serotonina que tengan, y los antagonistas GABA, que pues son el flumacenil y la biculina, que aumentan la excitabilidad neuronal. Es decir, pues si antagonizan el GABA, van a promover, pues el GABA al ser un inhibidor por excelencia, pues si se inhibe al inhibidor, se va a generar un aumento de la actividad neuronal, es decir, empeorando las hiperkinesias. Y ya, muchachos, no sé si alguien tenga alguna pregunta, por eso la respuesta correcta es que la tetrabenazina es un inhibidor del BMAT2, que pues transportador de monoamina 2 vesicular, es decir, que mete la dopamina, o bueno, las monoaminas, incluyendo serotonina y epinefrina, o norepinefrina, a las vesículas transportadoras. Y ya, muchachos, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, un comentario, alguna pregunta que no haya quedado clara? Me pasé un minuto, pero se logró dentro del tiempo pensado.